Okay, good evening, everyone. Welcome to our 10th class of this intermediate English course. Muy buenas noches, espero que estén bien. Que hayan estudiado. En el día de hoy vamos a explorar un tema vital dentro del inglés, porque primero vamos a ver un pequeño review de lo que les mostraba el lunes, de futuro con will y going to. Vamos a ver un pequeño review, lo cual va a ser muy interesante, ya que es una forma de repasar. Y pues luego vamos a continuar con el uso de ciertos verbos modales. Hay ciertos verbos modales que vamos a ver hoy que aún no habíamos visto. Y son verbos importantísimos, son verbos de uso constante en el inglés, que lo vemos en las películas, en los libros, los vamos a encontrar en los exámenes de evaluación, están ahí porque son importantes. Denme un segundito para mejorar algo aquí con la conexión, denme un segundito. I never met his wife, but I really like Johanna. She's a nice woman. Johanna is better than his wife. His wife is, I don't know. She always is, angry. That's why I'm angry. But they're not married, like, legally, right? Okay, Legal? I'm back. Good evening, Willie. How you Hey, doing? profe. Long time no see, ¿eh? Sí, porque ahora estoy, ¿cómo se dice? El trabajo está chocando con el curso. Sí. Tú me comentó, Sí. sí. Pero lo importante es que se mantenga activo ahí. Ahí están las grabaciones siempre para que pueda verlo en diferido y Sí, mantenerse activo. estaba viendo la grabación ahora mismo. Ok. Muy bien. Siempre la veo. Muy bien. Le debo algo todavía, no lo he chequeado, pero se lo voy a mandar. Ok, bien, chicos, vamos a ver, ¿quién trajo su receta? ¿Alguien trajo su receta de algo? La receta de algo. Quedamos que iban a traer una receta. Yo les di algunas sugerencias. Dígame, Denny. I have a receipt, teacher. You have your recipe. Recipe. Yeah, Yes, receipt teacher. in English is recibo. Okay. Okay. Recipe. Okay. Tell me your recipe. ¿Tengo que decirle los ingredientes también o me voy directamente a los pasos? Puede ir directamente a los pasos si no hay problema. Okay. I have a recipe, teacher. Yeah, recipe. Okay. I have a recipe about a green salad. Okay. Step 1, gather the ingredients. Step 2, place onion and bell pepper in a microwave safe bowl. Heat in microwave on high until start about 1 or 2 minutes. Set aside to cool. Combine onion, bell pepper, salad green, Okay, what? Green salad and? and 1 minute, teacher. 1 moment. Okay. Okay. A large salad bowl. Okay. Sprinkle with onion powder,
garlic powder, salt, and black pepper to swell to mist. Okay. Step 4. Pour on salad dressing, toss well and serve. Step 5. Enjoy. Okay. 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 Con respecto al salad green, es green salad. Al revés, ¿verdad? Al revés. Ah, ok. Green salad. But very well, very well. That was interesting. Weird green salad Yes, in the microwave. Es una sí, ensalada rara en el microondas. ¿Eh? sí, porque hay que poner los ingredientes como la pimienta, la sal, la salsa china, para que se unifique el sabor. Y entonces luego que se enfría es que se agrega a los ingredientes verdes, a los tomates, la cebolla, la lechuga. Okay. Wow. The different salad. Yeah, it's a different salad. Okay, very well. Elisa, tell me, what do you have? Good evening, teacher. My received recipe, sorry, is about make a sandwich. Okay, perfect. Okay. Entonces, first, spread butter on one slice of bread. Then, place one slice of bread on a grill over medium heat. Next, toast with cheese, ketchup, tomato, and onions sliced. Next, cook for 2 or 3 minutes or until the cheese is melted. Finally, remove from the grill, cut the sandwich in half and enjoy. Okay, very well. You know, Basic recipe. that's your recipe. Yeah, that's an interesting recipe. Let me check something just to confirm. Yes. Okay. Normally, I think for the onions, Americans use the term rings, onion rings, because they have this shape similar to a ring, you know? So, onion rings. Serían como aros de cebolla, ¿verdad? Formas de anillo. En vez de Yes. slide, serían como Like a onion circle. rings. Yes. Very well, muy bien. La idea de eso es practicar los sequence adverbs y saber cómo se usan. Y ahí estuvo bastante bien explicado. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar, excelente. Ok. Entonces, me confirman si pueden ver mi pantalla ahí. ¿Pueden ver en pantalla? Yes, teacher. Ok, perfecto. Entonces, el tema de hoy es hit the road, hit the road. Es una expresión en inglés que significa ponerse en marcha o emprender, ¿verdad? El viaje, hit the road, hit the road. Let me help you here, okay? Hit the road. So we're going to discuss vacations and travel plans, give travel advice. Vamos a hablar acerca de las vacaciones, planes de viaje y dar recomendaciones o dar consejos. What do you like to do on vacation? What do you like to do on vacation? ¿Qué te gustaría hacer de vacaciones? Esto está aquí en amarillo porque para referirnos a vacaciones, se lo había dicho anteriormente, vamos a utilizar siempre la preposición on. What do you like to do on vacation? Esa es la forma en la que los americanos lo usan siempre. Y nos podríamos ver tentados a querer decir in, pero es on. Es una expresión que viene así y así se usa. On vacation. Entonces aquí tenemos distintos lugares a los que podríamos ir. Visit a foreign country, travel in my own country, go to a music festival, take a photography course, hang out with friends, host a family reunion, go camping, relax at the beach. Todas estas son cosas que podríamos hacer de vacaciones. Así que, what do you like to do on vacation? Va a ser una pregunta que vamos a responder el próximo lunes. Ustedes van a escribirme 5 cosas que a ustedes les gustaría hacer de vacaciones. 5 cosas.
What do you like to do on vacation? Va a ser la pregunta. Y usted me dice lo que quiere hacer de vacaciones, lo que le gusta hacer de vacaciones. ¿Ok? O lo que le gustaría hacer de vacaciones. Entonces sería ahí mismo la primera tarea para el lunes. Porque así es que lo pueden practicar. Bien, para hablar acerca de planes, de viajes, necesitamos utilizar un tiempo verbal en futuro. Porque estamos hablando de una acción que aún no ha ocurrido y que planeamos hacer. Para eso tenemos dos verbos. Tenemos el going to y will, ¿verdad? Que son los dos verbos principales en futuro. También tenemos el verbo shall, pero es un verbo en desuso y que normalmente se utiliza para únicamente ofertas y pedidos en inglés. ¿Ok? O permisos, ofertas y permisos. Pero en el día a día es be going to and will. Esos son los verbos. Sabemos que utilizamos el going to cuando estamos haciendo una predicción basada en evidencia. Cuando tenemos un plan ya. No nos estamos poniendo de acuerdo en el plan, sino que ya tenemos todo planeado. Mientras que en el caso de will, no hablamos en teoría, ¿verdad? En teoría estamos hablando acerca de posibles situaciones que podrían ocurrir, posibles planes, antes de yo tomar una decisión concreta de exactamente lo que va a ocurrir. ¿Ok? En going to hay una certeza. Yo estoy seguro de que voy a hacer algo. Will, bueno, es un plan posible. A possible plan. A possible plan. Aún no he tomado una decisión concreta, pero ya tengo varias opciones. Aquí tenemos algunas referencias. What are you going to do? ¿Qué tú vas a hacer? I'm going to relax at the beach. We're going to go surfing every day. I'm not going to do anything special. What are you going to do? Me voy a relajar en la playa, iré a surfear cada día, no voy a hacer nada especial. Todas esas oraciones están utilizando going to, sabemos cómo se construye el going to. Bien, lo que esto implica es que I'm going to relax at the beach es un plan. We're going to go surfing every day es un plan. I'm not going to do anything special también es un plan. No hacer nada también es un plan. Excelente. En el caso de will, pues vamos a ver algunos elementos que nos van a orientar. Como por ejemplo, la misma pregunta. What are you going to do? Okay, what are you going to do? Miren cómo son las respuestas. I'm not sure. I'm not sure. I guess I'll just stay home. No estoy seguro. Supongo que me quedaré en casa. Fíjense que la persona no tiene un plan. Él piensa que tal vez una de las posibles cosas que él haga sea quedarse en casa. Entonces, en contextos como estos, como por ejemplo cuando uno está usando I guess, que es yo supongo, nunca usamos yo supongo para decir que tengo un plan, ¿verdad? Eso no es un plan, es una suposición. Entonces, cuando veamos palabras como I guess o vayamos a utilizar palabras como I guess, debemos utilizar will. I guess I will. ¿Ok? Otra opción, maybe, tal vez, I'll take a course. Maybe I'll take a course. Es decir, tal vez tomo un curso. Entonces, tengo maybe, tal vez, guess, para supongo, ¿verdad? Utilizado con will. La otra oración me dice, I don't know. No lo sé. I think I'll go camping. Yo pienso que iré de campamento. Entonces, miren cómo aparece think. Yo les había dicho anteriormente que siempre que usamos think para hablar de una acción futura, siempre vamos a utilizar will. No podemos usar going to, porque going to es un plan ya. El think es una posibilidad. Yo pienso, ¿ok? No estoy seguro. O I probably won't go anywhere. O probablemente no vaya a ningún lugar, ¿ok? Fíjense que no es lo mismo yo decir, yo no tengo nada especial que hacer, o no haré nada especial, es una decisión, a probablemente no vaya a ningún lugar. Probablemente no es un plan, es una probabilidad dentro de muchas otras.
Pero yo decir concretamente, no, yo no haré nada especial, es porque ya yo estoy planeado para no hacer nada. ¿Ok? Insisto, todas estas oraciones que están aquí, en el día a día se pueden utilizar con will. ¿Ok? Todas estas que están aquí. I will relax at the beach. We will go surfing every day. I won't do anything special. En el día a día, pues el americano va a utilizar going to y will a demanda, ¿ok? Pero en el caso de will, especialmente cuando viene conectado de I guess, maybe, I think, probably, es will. Porque will es el que tiene esa función, ¿ok? Will es el que tiene esa función. Una acción futura posible. ¿Se entiende esa parte ahí? ¿Sí? Entonces, fíjense en estas referencias porque las vamos a necesitar, muy bien, las vamos a necesitar en este ejercicio. Se ve largo, pero es sumamente fácil. Como will y going to se parecen tanto y eso y aquello en el día a día, ellos para simplificarle las cosas, realmente para simplificársela y darle una guía para que usted pueda tomar una buena decisión dentro de, ¿verdad?, tantas cosas que podrían ser posibles. Fíjense en estas expresiones, I guess, maybe, I think y probably. Siempre que ustedes vean en el ejercicio referencias como guess, maybe, think y probably, eso es will. Siempre que vean guess, maybe, think, probably en el ejercicio es will. En ausencia de esas palabras de duda, es going to. Vamos al mambo entonces, vamos a ver. Ya yo le di ahí el truco del ejercicio. Tenemos nuestra primera pregunta. Have you made any vacation plans? Well, I've decided on one thing. I, Raya, take a bike tour. Pregunto, ¿qué ustedes creen que va aquí tomando en cuenta lo que yo acabo de decir? Going to o will. Tell me, Willie. Going to. Going to. Very well. Miren que dice, well, I've decided. Yo he decidido. Es una decisión, es un plan. ¿Ok? No es una probabilidad, ya yo decidí. Entonces, I've decided on one thing. Yo he decidido una cosa. I am going to take a bike tour. Yo voy a tomar un tour en bicicleta. Excelente. Seguimos. That's great. For how long? De nuevo me dice, I, blank space, be away for about a week. I need to take some time off. Usted ve aquí palabras como guess, I think, maybe, I'm not sure. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué va aquí? Going to, teacher. Going to, de nuevo, sin dudarlo. I am going to be away for about a week. I need to take some time off. Yo voy a estar lejos por alrededor de una semana. Necesito tomarme un tiempo libre. Time off es un tiempo fuera del trabajo, ¿verdad? Time off, por ahí, descansando. So, when are you leaving? ¿Cuándo te vas? Fíjense ahora el detalle. I'm not sure. I'm not sure. ¿Qué va aquí? Punto. I. Tell me, Willie. Where? Will. I will. Miren que le pusieron. Primero le ponen I'm not sure al principio. Y luego le ponen aquí probably. Para hacerlo más fácil todavía. I'm not sure. Punto. I will probably leave around the end of next month. I will probably leave around the end of the next month. Si yo probablemente me vaya al final del mes que viene. Entonces, fíjense cómo aquí la persona está decidida, ya tiene su plan, y cuando le hablan de cuándo se va, todavía no está seguro. Pero ya él tiene todo armado, pero no está seguro en esta parte, ¿verdad? Así de sencillo. Seguimos. Luego tengo esta pregunta. And where, raya, you, raya, go. ¿Qué ustedes creen que hace falta aquí? ¿Cuál de los dos tiempos verbales, will o going to, podrían completar esta oración? Going to, teacher. Going to. ¿Se atreve a completarla, a hacerlo completo, Elisa? Decir la oración entera, la pregunta completa agregando going to correctamente. Yes.
And where are you going to go? Muy bien. Where are you going to go? Porque sabemos que el going to se forma utilizando el verbo to be. Y aquí tenemos que utilizar nuestro auxiliar porque siempre de una pregunta en WH question lo que sigue es el auxiliar, ¿ok? Where are you going to go? Si yo estoy preguntando acerca de un plan, tengo que utilizar el going to. I haven't thought about that yet. Aún no he pensado en eso. I guess I... ¿Qué va aquí? ¿Qué verbo iría aquí? Miren que dice I guess. I guess I... Willie? Where? Will. I guess I will. ¿Por qué? Porque está diciendo yo supongo. Yo supongo. Entonces automáticamente yo sé que aquí va will. I guess I will go down south. Yo supongo que iré hacia el sur. Ok. That sounds like fun. Y luego le ponen aquí esto. Raya, you, raya, buy a new bicycle. De nuevo, estamos hablando de un plan. ¿De qué otra forma yo podría hacer la pregunta con el going to que me encaje aquí? ¿Quién me lo dice? Are you going to, teacher? Muy bien. Are you going to? Si ustedes se fijan, las preguntas con los WH questions y las preguntas que son directas con el verbo to be, en este caso del verbo going to, y en otros casos también, es la misma estructura, simplemente que no tiene where. Porque todos los demás elementos que forman la pregunta tienen el mismo orden, porque es una pregunta. Entonces, como bien dice Elisa, are you going to buy a new bicycle? Yo le estoy preguntando acerca de un plan. Volvemos aquí. I'm not sure. Actually, I probably... ¿Qué? I will. Muy bien. I probably will buy one. I don't have enough money right now. Punto. I guess I... will rent one. Fíjense, a veces cuando uno está haciendo estos ejercicios uno dice, wow, pero no puede ser que tenga will y will. Sí, puede ser que sea una going to y otra will. No, dice probably, dice guess. Probablemente will. I guess will. Por eso el ejercicio en la anterior les dio la opción de usar estas palabras. ¿Ok? Esto puede haber sido hecho de una forma mucho más compleja, pero para orientarlos y que capten la idea se lo ponen de esa forma. Aquí en la última, de nuevo. Raya, Escúchame, you, profe. raya. Dígame, Willy. Repita eso ahí, que yo estoy un poco confuso, porque Ok, lo de probably y guess. sí, Ok, porque veo que tiene el pronombre en I guess y en probably no. ok. Aquí lo que pasa es que la palabra I guess me obliga a tener que utilizar de nuevo I will. I guess I will, pero I probably no, porque probably es un adverbio. ¿Ok? I probably Ok. will. No necesito tener de nuevo un pronombre, pero en el caso de guess sí. ¿Ok? Porque el guess, si mal no recuerdo, guess es un verbo. ¿Ok? Entonces, después del verbo tengo que volver a utilizar el pronombre. I guess I will rent one. ¿Ok? Entonces, por eso lo tiene Ok. dos veces. Ok, seguimos. Entonces, la última pregunta. ¿Cómo sería la que está aquí? Yes or no question. Ok, ¿cómo sería la pregunta, Elisa? Vamos a ver. Are you going to go with anyone? Muy bien. Are you going, ¿verdad? Aquí va. Are you going to go with anyone? La respuesta es, muy bien, no. I need some time alone. I, raya, travel by myself. Si se fijan, aquí no hay un solo elemento de duda. Por lo tanto, ni de posibilidad. La persona está decidida. Yo necesito tiempo solo.
Entonces, ¿qué verbo utilizaría aquí entonces? Will o going to? Going to. Going to. Muy bien. No, I need some time alone. I am going to travel by myself. I am going to travel by myself. Easy, así de fácil. Y lo mismo se hace en todo este lado que está aquí. ¿Ok? Lo mismo se hace aquí. Si ahora, para que ustedes vean, de rápido, what are your plans for the holiday weekend? Fíjense que le ponen hasta la palabra plans. ¿Cuáles son tus planes? Automáticamente ya yo sé, aquí no hay elemento de duda. I am going to visit my parents. What are you going to do there? ¿Qué tú vas a hacer allá? Estamos hablando de planes, seguimos en los planes. Nothing much, no mucho. I am going to hang out with some old school friends. Yo voy a pasar a salir con algunos o pasar un buen rato con algunos viejos amigos de la escuela. And miren el probably. And we will probably have a barbecue on Sunday. Mientras que él está seguro que él va a pasar un rato con sus amigos viejos de la escuela, él no está seguro si ellos van a hacer el barbecue el domingo. Por eso puso el probably. Pero de lo otro él estaba seguro. That sounds like fun. Eso suena como divertido. When are you going to leave? I'm not sure yet. Aún no estoy seguro. Miren el probably. I will probably leave on Friday night if I don't need to work on Saturday. ¿Ok? Yo probablemente me vaya el viernes en la noche si no necesito trabajar el sábado. De nuevo, are you going to fly there? Estamos haciendo preguntas de planes. I wish I could. Miren aquí el I wish que habíamos estudiado. Miren cómo dice could. No can't, sino could. I wish I could. Yo desearía poder, ¿verdad? But it's too expensive. Pero es muy caro. I guess aquí en el I guess a diferencia del probably, como bien señalaba y preguntaba Willy, pues tenemos un doble pronombre porque guess es un verbo. Entonces, este pronombre ya se agotó con este verbo. Si voy a utilizar otro verbo, necesito de nuevo mi pronombre en este caso, ¿verdad? Porque ahí se acabó el efecto de guess y el que viene no está conectado con guess. Entonces, I guess I will take the train. Yo supongo que voy a tomar el tren. La persona no está segura. Puede ser que haga otra cosa, que se vaya en carro, que se vaya en bus. Are you going to go alone? ¿Tú te vas a ir solo? Maybe, palabra clave, maybe my brother. ¿Qué iría aquí? ¿Qué iría aquí? Where? Will. Maybe my brother will go too. He hasn't decided yet. Más elementos de duda. Él aún no se ha decidido. Es una probabilidad. Do you know when you are coming back? I think ¿qué? I will. Will, porque tengo think. Yo estoy hablando de algo que yo pienso. Yo no tengo evidencia para eso. Es algo que yo creo, muy personal. I think I will come back on Monday. Pero puede ser en el martes o el domingo. ¿Por qué? Porque no es un plan. Es lo que él piensa. Good. Then, miren aquí el sequence adverb. Then we can have dinner together on Monday. Bien, entonces podríamos cenar juntos el lunes. Podríamos cenar juntos el lunes. ¿Ok? Entonces fíjense cómo palabras claves, guess, think, I'm not sure, me guían automáticamente para yo saber que debemos usar will para futuro, que la oración me demanda will si estamos hablando de futuro, mientras que si no tengo ninguna otra palabra que me genere dudas, pues entonces también voy a usar en este caso going to. Y este think que ustedes ven aquí, guárdenlo ahí en su mente, no lo olviden. Porque cuando veamos los modales de deducción, este think va a ser clave para algunos verbos modales, porque va a hablarnos de posibilidades, no de certezas. Dígame, Willy. Profe, do you know es una pregunta indirecta. Do you know? Es una pregunta.
indirecta de la que usted estaba hablando los otros días. Sería una pregunta directa. Do you know? No, ponga la gráfica, por favor. Ok, please. bueno. Cuando usted dice, do you know where you are coming back? Ok, sí, sería una pregunta indirecta, porque la pregunta es aquí. When are you coming back? Hasta aquí. Pero con esto, do you know sería para preguntar de manera indirecta. Así es. Ok, gracias. Sí. Pero si pregunto directamente, do you know? Eso es una pregunta. Si lo dejo ahí, do you know? Ya es una pregunta directa. Tú sabes. Ok. Ok, por ejemplo, esta es una pregunta directa. What are your plans for the holiday weekend? No que tenemos ninguna introducción. Ok, muy bien. Siempre cuando es una pregunta en directa, yo veo que cambia lo que es el verbo to be. Así Siempre se pone como el pronombre primero, ¿verdad? Exactamente. Cuando las preguntas pasan de preguntas directas e indirectas, la pregunta pierde su estructura de pregunta para tener una estructura de oración, de afirmación. When you are, que ya no es pregunta, sino una afirmación, pero sigue siendo una pregunta, ¿ok? Pero en la estructura lo pierde. En vez de preguntar, when are you, que es la forma correcta, o la forma que nosotros aprendimos al principio, cuando ya estamos hablando de forma indirecta, se va a cambiar eso. Siempre se cambia. Normalmente las preguntas tienen una dupla que es verbo sujeto, verb subject, y cuando entonces se convierten en preguntas indirectas, se convierten en subject verb, ¿ok? Cambia eso un poquito. Eso para simplificar el proceso. Bien, chicos, entonces vamos a nuestro siguiente tema. Este tema es interesante, es muy importante, así que presten mucha atención. Vamos a hablar acerca de los verbos modales. Ok, entonces cuando hablamos de verbos modales, en inglés hay un total de unos 10 o 12 verbos modales. Todo va a depender del libro de texto que usted utilice como referencia. En los verbos modales tenemos have to, need to, will, shall, could, can, must, ought to, should. Son todos verbos modales. ¿Para qué se utilizan los verbos modales? Los verbos modales son verbos auxiliares en inglés que se utilizan para expresar necesidad, posibilidad, permiso, obligación. Para eso es que los usamos. Y todos comparten reglas en común. Es decir, son verbos que después de ellos el verbo que sigue siempre va a estar en su forma base. Nunca vamos a encontrar un to después de un verbo modal, salvo que el verbo modal traiga el to de fábrica, vamos a llamarlo así, como el caso de ought to, have to, need to, que ese to no es una preposición del verbo, sino que es una preposición que pertenece al verbo, ¿ok? Si no pertenece al verbo que sigue, sino al verbo modal. Entonces, eso es a manera de introducción. Vamos a verlos en sus dos categorías que tenemos aquí. Estos no son todos, pero aquí tenemos dos grupos. Los verbos modales que describen necesidad y los verbos modales de sugerencias. Cada uno tiene connotaciones distintas. Entonces, tenemos must, need to, have to y don't have to. Vamos a iniciar con este grupo que está aquí, ¿ok? Fíjense en algo, lo que le decía, como después de los verbos modales, el verbo que sigue está en su forma normal. Have, be, get, ¿ok? Be es la forma normal del verbo to be solo, ¿ok? Cuando usted habla de am, is, are, usted está hablando de la forma en la que se conjuga el verbo to be. Y eso es am es el verbo to be conjugado. Is es el verbo to be conjugado. Are es el verbo to be conjugado. Be es el verbo to be en su forma base. Todos tienen eso en común. Bien, todos los verbos. Usted nunca va a encontrar, escuche bien, nunca va a encontrar un verbo en pasado después de un verbo modal. ¿Ok? No. Siempre va a utilizar un auxiliar. Cuando veamos los verbos modales en pasado, es decir, los verbos modales que tienen una connotación en pasado, usted va a ver que para poder mantener la estructura, le tienen que agregar un auxiliar y luego entonces le ponen un verbo en pasado participio. Pero inmediatamente después del verbo modal, el verbo que sigue va a estar en su forma base. Entonces vamos a iniciar con hacer algunos versus aquí para entender mejor estos verbos. Tenemos primero must y have to.
que son dos verbos modales. Este es un verbo modal, podríamos decir que de reciente inclusión, no digo que fue de ayer, no tengo la fecha exacta de cuándo fue que se empezó a incorporar, pero este es el verbo modal, vamos a llamarlo así como puro. Y esto vendría siendo como un semiverbo modal. Porque have es un verbo irregular, ¿verdad? Pero por alguna razón los gramáticos en inglés decidieron agregar esto como un verbo modal y tiene un sentido en inglés ahora ya. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Tanto must y have to son verbos modales que utilizamos para expresar una obligación. Usted tiene una obligación. Pero ¿cuál es la diferencia? Aquí dice, obligation that comes from the speaker. The speaker thinks it's necessary. Es decir, que must es una obligación que viene del que está hablando. Es el que habla, el que piensa que es necesario. Es decir, es una obligación personal. Por ejemplo, yo puedo decir, aquí nos ponen el manager, you must be here at 7. Esto es una obligación personal que entiende el manager. Smoker, I must stop smoking. Yo debo de parar de fumar. Es una obligación que viene ¿de quién? Del fumador. Entonces, must normalmente se utiliza para expresar una obligación que el que está hablando entiende que la tiene. Es personal la obligación. Mientras que have to es también para obligación, pero para una obligación externa, en el que es otra persona que piensa que es necesario. ¿Ok? Por ejemplo, cuando usted es responsable, usted dice, I must be at work at 7 p.m. La hora de entrada al trabajo son las 8. Vamos a decir que la hora de entrada al trabajo es a las 8 de la mañana. Pero como usted es puntual, usted prefiere llegar mucho antes que cerca del horario de entrada. Su empleador le exige que esté a las 8 a.m. Pero usted tiene su obligación y dice, no, yo debo de estar antes. Entonces, I must. Es un must. Es una obligación personal. El empleador le dice a usted, you have to be. Entonces, fíjense, cuando es el empleador que te dice, you have to, es algo que tú tienes que hacer, que no es una obligación personal, sino que es una obligación externa, porque es tu empleador el que te está imponiendo una obligación. You have to be at 8, here. Pero desde la perspectiva tuya, tú dices, I must be here. Entonces, have to se utiliza para obligaciones externas que otra persona te impone, como el pago de impuestos, como las reglas, como las leyes. Las leyes de tránsito son obligaciones que nosotros tenemos que respetar, que no fueron creadas por nosotros, que no son una necesidad nuestra, sino que es una necesidad del Estado, es una regla del Estado y el Estado no las impone. Bueno, yo quiero transmitir eso. I have to. Desde que yo digo I have to, el americano entiende que es algo que yo debo de cumplir porque es una imposición externa. Mientras que must, cuando yo lo utilizo, es porque es una obligación más personal. Entonces, en resumidas cuentas, tanto have to como must, ambos me hablan de obligación. Pero la connotación de have to es que la obligación viene de fuera, mientras que must es una obligación que viene de dentro. Es un asunto personal. ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? Ok. Entonces, al final son connotaciones. Lo que da a entender. Muy bien, muy bien. Ok, entonces... esta última me parece mucho mejor que las dos primeras. Por ejemplo, I must stop smoking, ¿verdad? Yo debo de parar de fumar. Es una obligación personal. Es un compromiso que la persona tiene. I have to stop smoking es porque hay una obligación externa para que él deje de fumar. Miren cómo le ponen aquí con el asterisco. The obligation, en el caso de must, the obligation comes from the smoker.
The smoker thinks it's necessary. La obligación viene del fumador. Es el fumador el que piensa que es necesario. Mientras que en el caso de I have to, the obligation comes from the doctor. The doctor thinks it's necessary. En el caso de have to, la obligación viene del doctor. El doctor piensa que es necesario. Es decir, cuando usamos have to, yo interpreto que la obligación es una imposición que viene de fuera. Cuando veo must, es una obligación que es personal, que la persona se ha autoimpuesto. Ok. Ahora bien, nosotros tenemos don't have to, que lo tenemos aquí, ¿verdad? Ya hemos visto dos. Vimos ya must y have to. Se los puse así en versus porque se parecen, ¿verdad? Y ahora vamos a ver don't have to. Vamos a ignorar por un momento mustn't y nos vamos a enfocar en don't have to. Mientras que have to es una obligación, don't have to no es una obligación. Es algo que tú puedes hacer, pero no es necesario. ¿Ok? Por ejemplo, usted ve cuando usted hace un servicio, vamos a decir que usted ayuda a un compañero de trabajo porque no tiene pasaje, se le fue no tenía dinero ese día y le pidió 100 pesos. Y al día siguiente la persona viene y le entrega el dinero. Y tú le dices, you don't have to, no es necesario. No está mal lo que tú estás haciendo, pero no es necesario. ¿Ok? Esa es la idea de you don't have to. Es algo que, si tú lo haces bien, pero no es necesario. ¿Ok? No es necesario que tú me lo pagues. No es que está mal tu acción, simplemente no es necesario. Si tú decides hacerlo porque tú lo quieres hacer y tú insistes, pues tal vez yo cojo los 100 pesos, pero no es necesario. Sí, esa es la idea de you don't have to. No es que algo está mal, sino que no es necesario. No es necesario. Pero have to sí es necesario. ¿Qué es lo curioso de esto? Mientras que must es una obligación y have to también es una obligación, don't have to no es una obligación, pero must not, que sería la negación de must, es algo que tú estás obligado a no hacer. ¿Ok? Mientras que must es algo que tú estás obligado a hacer, el must not es algo que tú estás obligado a no hacer. Como cuando te prohíben y te dicen, aquí tú no puedes fumar. La obligación es que tú no puedes hacerlo. Es decir, no puedes realizar la acción. Entonces, normalmente lo colocan de frente a frente porque el mustn't se diferencia del don't have to porque uno te habla de que algo no es necesario, mientras que el otro te está diciendo que es mustn't o must not, de que hay algo, de que es una obligación negativa. Mientras que la otra es una obligación positiva de lo que debes hacer, la otra es una obligación negativa de lo que no debes hacer. ¿Ok? Mientras que el you don't have to es algo que tú podrías hacer, pero no es necesario. Es algo que tú podrías hacer, pero no es necesario. Se ve mucho, por ejemplo, el you don't have to en el contexto del doctor, que el doctor te dice a ti, mira, en 3 meses tú vas a estar bien, no es necesario que tú vuelvas a consulta. No es necesario que tú vuelvas a consulta. Pero, ¿y si el paciente vuelve en 3 semanas a la consulta? ¿Estaría mal? No, pero no era necesario. Pero si tú quieres venir, tú vienes, pero no es necesario. Sí, me captan la idea con el you don't have to. Sí, es algo que tú puedes hacer, pero no es necesario. Es algo que tú puedes hacer, pero no es necesario. Y no significa que la acción esté mal, simplemente que no es necesario. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Ok, seguimos. Entonces, aquí hemos visto ya must, have to y don't have to. Aquí le ponen el ejemplo, you must have health insurance. Tú debes de tener un seguro médico, ¿verdad? You have to get a passport. Tú debes obtener un pasaporte, una obligación externa, una obligación interna de la persona. You don't have to get vaccinations. Tú no tienes que vacunarte. You don't have to get vaccinations. En este contexto, ¿verdad? Porque aquí falta mucho elemento nos falta. Porque usted dirá, bueno, pero uno debe de vacunarse. Bueno, pero es una decisión. Si tú no lo haces, bien, es un asunto que queda de ti. Hay ciertas vacunas que podrían ser
no necesarias en un momento determinado y queda de ti. En este contexto imagino que lo están usando. El libro no intenta ser tampoco una guía médica, así que yo le voy a dar el beneficio de la duda porque nosotros sabemos que las vacunas son tanto un have to externo por el gobierno como un must de la persona, ¿ok? Porque al Estado le conviene que usted se vacune porque así mantiene a raya ciertas epidemias y ahí usted debería de quererse vacunar para evitar ciertas enfermedades. Entonces vamos a tomarlo por ahí. Pero la idea es que es algo que no es necesario. Ok. Bien, entonces nos queda need to en las obligaciones. Need to es similar a have to y a must to, pero la fuerza de obligación es mucho menor. Estamos hablando de una necesidad personal. Normalmente utilizamos need to para necesidades personales. For example, I need to use the bathroom. I need to use the bathroom. Es una necesidad personal. I need to eat. Es una necesidad. Entonces, need to se parecen. Y tal vez es de la parte en la que, ¿verdad? Al principio uno tiene cierta dificultad con captar lo que quiere decir porque se parecen. Pero lo que deben de captar es que must representa una obligación personal. Have to representa una obligación externa y need to representa una necesidad. Obligaciones y necesidades no son iguales, ¿verdad? Una obligación es un compromiso, una necesidad es una deficiencia que tengo de algo o algo que necesito suplir en mi vida y tengo que buscar la forma de cómo hacerlo, como cuando tenemos que suplir necesidades básicas, ¿ok? Muy bien. Dígame, Willy. Teacher, en español, necesidad como que es un poco más suave que comparado con el inglés, porque hay veces que cuando yo digo algo como de, tú necesitas hacer eso, como que si lo digo en inglés es un poco rudo. Ok. Por ejemplo, sí. Usted dice que usar el verbo modal to es como más conveniente, no sé, porque cuando yo le digo a la esposa mía de que tú necesitas hacer eso, como una orden. Pero si yo digo, you should do that, es como una sugerencia, no sé si me entiende. Así es. Lo vamos a ver ahora. Lo vamos a así como usted dice. Es así. Y eso es importante. Nosotros, y ese es el detalle, de este lado, nosotros aquí hablando en inglés, nunca vamos a captar el 100% el efecto de las palabras que usamos porque no vemos las reacciones de la gente. Y como lo usamos entre nosotros, que somos hispanohablantes, que sabemos o queremos aprender el idioma, para nosotros no tienen el mismo efecto. Pero es como tú dices, y en teoría nos lo ponen siempre en los libros. En el caso de should es mucho más, es una sugerencia. Y vamos a verlo ahora cuando veamos el caso, por ejemplo, de you better, que es más amenazante. Should es mucho más amable, porque es simplemente una sugerencia. Y hay una sugerencia que es mucho más amable, que es usando could. You could do. En vez de decir you should, tú utilizas you could y aún es mucho más amable para tú hacerle una recomendación, por ejemplo, a un extraño. Por ejemplo, you could go to the doctor. ¿Sí? En vez de decirle you should o you better, porque esos niveles de recomendaciones y sugerencias requieren un nivel de confianza. Por ejemplo, sí. Yo nunca pregunto la hora, teacher, de que what time is it, porque es como muy chocante, porque yo hablo con personas desconocidas siempre en el trabajo, no conozco a todo el mundo. Sí. Siempre uso la pregunta indirecta que usted puso, un ejemplo, could you tell me what time it is? Yes. Como que es un poco más educada. Aquí me es raro a uno si uno dice algo que usted sabe. Sí. Tú sabes, es interesante tenerte aquí en clase por eso, porque como tú estás allá, siempre puedes traer esos aportes y para los chicos es importante también, porque aunque uno lo menciona y está en los textos, y yo se les explicaba a ellos que uno actúa de la misma forma cuando está hablando en español, yo a ningún extraño le digo algo de manera directa, a ninguno, porque uno sabe que no es cortés, uno siempre dice, mira, ¿tú crees que es posible? ¿Tú crees, sabes tú dónde se encuentra tal cosa? Si uno siempre le agrega algo, porque uno no le habla así a una persona que uno no conoce. Y lo mismo sucede en inglés, pero cuando lo vemos en el papel, también uno dice, bueno,
uno como que no lo siente, pero cuando hay una persona como es el caso tuyo que lo está viviendo y se lo dice, eso se queda, se le queda a ellos. Y así lo toman en cuenta cuando viajen a Estados Unidos. Porque aquí, yo insisto, nosotros entre nosotros, lo que yo evalúo es estructura. Estructura es lo que yo evalúo. Si está bien la estructura, bien. Porque nosotros, nuestro interés es gramatical. Pero ya esa sensibilidad propia del nativo solamente se adquiere estando en Estados Unidos. Usted no la puede importar, esa sensibilidad, porque hay cosas que usted va a empezar a entender cuando vea cómo ellos reaccionan. Y te, oye, como que eso no se... Está bien dicho estructuralmente, pero se sintió fuerte para él. Yo lo veo muy normal. Entonces, ¿sabe? Entonces es así como dice Willy. Es así. Bien, entonces ahí tenemos, ¿verdad? El must, el need to, el have to, el don't have to. ¿Ok? No vamos a hablar del must not por ahora. Nos vamos a encontrar únicamente en ese. Y luego tenemos giving suggestions, dando sugerencias. Y aquí tenemos you'd better, ought to, should and shouldn't. Ok, esta primera que está aquí arriba, vamos a verla, está por aquí. Es esto. Had better. Esa contracción que ustedes vieron es el verbo have en pasado, que en contracción es una D, ¿verdad? Es una D. Entonces, esta forma se utiliza para dar una sugerencia que tiene una advertencia. Por ejemplo, you'd better avoid the stalls on the street. O, for example, you'd better study for your test. You'd better study for your test. Es decir, tú mejor estudia para tu examen. Pero cuando utilizamos esta estructura en inglés, implica que hay una consecuencia. Sí, que si tú no haces eso, algo va a pasar. Y no es bueno, ¿ok? Entonces, ese es en el caso de you'd better. En el caso de los americanos, y esto es importante, en el inglés informal, ellos no utilizan la contracción you'd, sino que ellos utilizan directamente el you better. You better, y siempre se usa, bueno, normalmente se usa, no voy a decir siempre, en un sentido amenazante. Es algo que mejor tú lo haces, es mejor que tú hagas tu tarea. You better do your homework. Por ejemplo, un padre amenazando a su hijo, ¿verdad? Le puede decir, you better do your homework if you want to go out. Mejor tú haces tu tarea si tú quieres salir. Lo que significa que si no la hace no va a salir, ¿verdad? You better work if you want money. Mejor tú trabajas si tú quieres dinero, porque de lo contrario no lo vas a tener. Entonces, cuando usamos you better, es porque es una advertencia, tiene un tono de amenaza con consecuencia de que si tú no haces lo que yo te estoy diciendo, algo va a pasar. Ese es en el caso de you better. Y como les digo, la forma correcta es esta. You'd o you had better. You had better. Pero el americano normalmente, cuando está hablando en la calle, te dice you better y se come la D. Los británicos no. Los británicos se quedan con la D. Pero los americanos se comen la D y dicen you better porque es más rápido. Esa D que ustedes ven ahí requiere una pequeña pausa siempre por rápido que tú estás hablando. You'd better. You'd better. Está ahí el D. Bien, entonces luego tenemos ought to, should y shouldn't. Vamos a ver ought to y should juntos. Ought to y should significan lo mismo. ¿Ok? Lo usamos para sugerencias, obligaciones. Así como mencionaba Willy, pues nos permite dar sugerencias de manera amable. ¿Cuál es la diferencia? Ought to es un verbo que se utiliza normalmente en contextos morales, como you ought to obey your parents. Tú deberías obedecer a tus padres, cosas así. Y en contextos mucho más formales. ¿Ok? Entonces es poco común. Normalmente en conversaciones uno no lo va a escuchar, podría escucharlo, pero no es común. Es más común escuchar should. ¿Ok? Es más común escuchar should. Lo curioso de ought to, que era lo que le mencionaba ahorita, fíjense que need viene con un to, have viene con un to, ought viene con un to. Estos verbos modales, ese to no forma parte del verbo, ¿ok? No forma parte del verbo, forma parte de ought, forma parte de need y forma parte de have.
si estos verbos need, have y ought no tienen el to, pues no estarían en su forma correcta como verbos modales, porque sabemos que have se usa sin to y need se usa sin el to también cuando no se usa como verbo modal. ¿Okay? Yo puedo decir I need that y no tengo que poner to porque no lo estoy usando como verbo modal. Entonces, should y shouldn't, pues uno es para tú deberías y el otro es para tú no deberías. ¿Ok? Uno es para tú deberías y el otro es para tú no deberías. Si es una sugerencia. ¿Ok? Es una sugerencia. Entonces, estos son de sugerencias y estos son para mostrar necesidades. ¿Se entendió esta parte de las sugerencias? El you better, el ought to, el should y el shouldn't. ¿Alguna duda con respecto a esos verbos modales? Ok. Es muy importante, como les he dicho en el pasado, que usted capte esto. Ellos no van a desaparecer. Los vamos a volver a ver. ¿Ok? Y en situaciones un poquito más complejas. Especialmente cuando estemos viendo los modales de deducción y los verbos modales de deducción en pasado. Entonces, tiene que captar lo que significan ahora para que cuando ahorita yo les empiece a hablar de probabilidad, de grado de certeza con estos verbos, no son todos, es un grupo de ellos, no se le haga tan difícil. Ahí tienen una recomendación. Bien, chicos, entonces, bien, solamente nos falta hacer este pequeño ejercicio y con eso terminamos. Vamos a ver cómo nos va. Aquí tenemos dos opciones. Miren que aquí entre paréntesis tenemos el don't have to y el shouldn't, el must y el should, have to y ought to, had to, you'd better, must, should, need to, ought to. Para simplificárselo, ellos simplemente le dieron dos opciones. Entonces, la idea es que usted lea la oración y que usted pueda identificar qué connotación tiene más sentido. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Como lo correcto es que usted, tomando en cuenta lo que yo le acabo de decir, usted vea esas oraciones y usted infiera cuál es la connotación que hay en la oración. Y así usted elija correctamente el verbo modal. Yo se lo voy a dejar de tarea para el lunes, ¿ok? El lunes vamos a ver simplemente las respuestas. Para que usted vea el video, haga sus anotaciones, qué sé yo, más adelante. Vea las oraciones, es facilísimo, ¿ok? Si usted recuerda lo que yo le dije del uso de cada uno, va a saber cuál va a elegir. Además de que nada más le están poniendo dos y normalmente son excluyentes. O usted usa uno o usa el otro. Sí, no encajan los dos, es uno. Entonces, la idea es que usted vea la oración y elija el verbo modal que le pone aquí entre paréntesis que mejor encaja, tomando en cuenta lo que ya yo les he dicho. Entonces, el lunes, para que ustedes me dijeran esto y lo capten, porque tal vez es muy rápido, me lo capten, ustedes lo van a revisar en el fin de semana, yo espero que sí, que sean juiciosos y lo hagan. Y entonces el lunes simplemente revisamos las respuestas, debatimos cualquier elemento y vamos a continuar con pedidos con verbos modales y una expresión en inglés que se llama would you mind. Would you mind, muy importante, porque hay ciertas expresiones como estas que son seguidas de un gerund y vamos a empezar a ver los gerundios, que no simplemente se limitan a lo que es el verbo to be. Vamos a hacer este ejercicio, vamos a ver un poco de tecnología dentro del tema para empezar a ver los infinitivos y los gerundios, cuando usamos una oración en infinitivo y cuando lo usamos en gerundio, y vamos a ver el uso de los verbos en gerundio. ¿Qué significa eso? Yo se lo voy a explicar, etcétera. Tenemos mucho contenido, cosas muy interesantes. Entonces, chicos, no se crean que yo me olvidé del texto de las tradiciones, ¿ok? Lo vamos a ver. Lo que pasa es que nos estamos poniendo al día con los temas que, por las dificultades que tuvimos en diciembre, de que solamente pudimos vernos una sola vez después de la semana, en la semana del 24 y en la semana del 31 no pudimos, pues, ponernos al día. Ahí, en la semana que viene, vamos a empezar a ver dentro de la unidad tradiciones y ahí vamos a ver el texto.
tradiciones y ahí vamos a ver el texto, que ya simplemente nos falta leerlo e identificar qué significa cada palabra y el uso en su contexto para luego elegir nuestro próximo texto, ¿ok? Entonces, para el lunes, la práctica de esto ya está en la plataforma, ¿sí? La práctica de esta semana. Son hacer oraciones. Hay 5 oraciones son 5 ejercicios diferentes. Hay uno que es el último, los 2 últimos que tiene que ver con esto. Hacer 5 oraciones con modales de necesidad y hacer 5 oraciones con modales de sugerencia. Es la misma estructura, es simplemente, un segundito aquí, es simplemente utilizar sujeto, verbo modal, el resto de la oración. Usted puede hacer oraciones como I must eat, I should eat, I don't have to eat, I have to eat, y cada una significa algo diferente, ¿ok? Si usted quiere abundar un poco más, ya usted vio cómo se usa, usted puede hacerlo con lo que ya usted sabe, puede hacer una oración pequeña. Yo acabo de mencionar 4, utilizando el mismo verbo final, pero con distintos verbos modales, y las 4 significan cosas diferentes, y las 4 están correctas, ¿ok? Yo puedo decir, I must eat at 9 p.m., or I must eat at 9 a.m., I have to eat at 9 a.m., I don't have to eat at 9 a.m., 30.000 formas de hacer lo mismo. Es decir, lo que quiero que capten es que la estructura es sujeto, verbo modal y el verbo que sigue, que siempre va a estar en su forma base, sin el to, salvo que lo traiga el verbo modal como need to, have to y ought to. Entonces, tienen su práctica, los nuevos verbos, los primeros 7 verbos irregulares que vamos a ver también el lunes, este ejercicio que está aquí y la pregunta del viaje. What do you like to do on vacation? ¿Qué le gustaría hacer de vacaciones? ¿Ok? Sí, es eso. Eso que ustedes vieron, ¿estuvieron eso que dice would you mind? En el examen del Infotep final hay una pregunta con esa estructura que está ahí. Ahí tienen un punto. Si se aprenden eso, ahí tienen un punto. Hay una pregunta con esa estructura. Le ponen would you mind y le ponen verbos normales y en gerundio. Si usted viene a la clase del lunes y capta la idea, va a tener esa pregunta buena también. Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ok. Muy bien, chicos, no les quito más tiempo. Pasen muy buenas noches. Recuerden estudiar. No se aprende inglés sin estudiar. Tiene que estudiar. El próximo lunes no. Este lunes que viene no, sino el próximo. Kahoot, otra vez. Kahoot, de lo que estamos viendo. Así que viene muy interesante. See you on Monday, guys. Have a really good night and enjoy your weekend that is coming soon. Goodbye. Have a good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Here's your not Philly cheese. Good night. Good night. What? I said, here's your not Philly cheese sticks challenge.